Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. ¿Quieres que esa persona vuelva a desearte como antes? Entonces tienes que hacer exactamente lo contrario de lo que tu instinto te dice. No se trata de rogar, ni de perseguir, ni de buscar explicaciones. Se trata de despertar en su mente una tormenta de curiosidad y vacío, demostrar con tu silencio y tu presencia controlada que ya no dependes de su atención. Cada gesto, cada pausa, cada distancia calculada hará que esa persona sienta que pierde algo irreemplazable. El deseo no renace con palabras, renace con la ausencia que pesa, con la calma que desconcierta y con la seguridad que enciende atracción. Si realmente quieres que te busque, tienes que atreverte a desaparecer estratégicamente y dejar que tu valor hable más alto que cualquier mensaje desesperado. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido recuperar mi poder. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El poder del misterio como estrategia consciente. El silencio tiene un poder que pocos saben utilizar. No es indiferencia, no es frialdad, es una estrategia consciente que transforma la forma en la que los demás te perciben. Vivimos en una época donde todos quieren ser vistos al instante, donde la urgencia de mostrar, responder y explicar todo se ha convertido en una adicción. Pero justamente en medio de ese ruido, quien guarda reserva se convierte en un misterio. Y lo misterioso siempre atrae, porque despierta curiosidad, porque obliga al otro a quedarse con preguntas que no tienen respuesta inmediata. El poder del misterio no consiste en esconderse, sino en seleccionar con sabiduría qué ofreces y qué conservas para ti. Cuando no te entregas por completo en cada interacción, cuando dejas espacios vacíos en la historia que los demás creen conocer sobre ti, tu presencia gana un peso diferente. Lo dicho impacta más porque no está acompañado de excesos. Lo mostrado adquiere valor porque no se regala sin medida. Es así como el silencio se convierte en un lenguaje que comunica dignidad, control y profundidad. El error más común es pensar que si no muestras todo, perderás relevancia. La realidad es la contraria. Cuanto más reservas ciertos aspectos de tu vida, más interés despiertas. El misterio actúa como un imán, no porque manipule, sino porque respeta la verdad de que no todo necesita ser expuesto. Las personas comienzan a preguntarse en qué piensas, qué haces cuando no respondes, qué está ocurriendo en tu interior que no compartes. Y esa incógnita te convierte en alguien diferente, en alguien que no vive en la desesperación de agradar ni en la urgencia de explicar. Aplicar este principio requiere disciplina. Significa regular tu disponibilidad, no responder de inmediato, permitir pausas naturales en tus conversaciones. Se trata de aprender que no todo silencio es vacío. A veces el silencio es un espejo donde los demás ven reflejadas sus propias inseguridades. Mientras ellos intentan descifrarte, tú creces en silencio, sin anunciar cada paso, sin buscar validación en cada logro. Esa evolución invisible se convierte en una sorpresa inevitable cuando el cambio se muestra por sí mismo, sin que hayas tenido que anunciarlo. El misterio también es autocuidado. Cuando eliges qué compartir y qué reservar, proteges tu energía, evitas que otros utilicen tu transparencia contra ti y mantienes un espacio íntimo donde tu paz no puede ser tocada. Ese espacio es vital, porque ahí construyes sin interrupciones, ahí te reinventas sin opiniones ajenas, ahí te recuerdas que tu vida no tiene que ser un escaparate público para tener valor. Y cuando finalmente decides mostrar una parte de tu proceso, el impacto es mayor, porque el contraste entre lo oculto y lo revelado multiplica la impresión en quienes te observan. Desde la perspectiva estoica, este poder del misterio conecta con la idea de que la virtud se cultiva en silencio, que no hace falta anunciar lo que se es,
porque los actos hablan más fuerte que cualquier palabra. El sabio estoico no busca aprobación constante ni expone cada batalla interna, porque entiende que la grandeza no necesita aplausos inmediatos. Su serenidad y su control proyectan más que cualquier discurso. Cuando aplicas este principio, dejas de correr detrás de la atención y la atención comienza a buscarte a ti. Ya no eres uno más en el ruido, te conviertes en un enigma que la gente quiere descifrar. Y en esa curiosidad nace la atracción, no forzada, no mendigada, sino provocada por la autenticidad de tu reserva. Es entonces cuando tu esencia renovada se muestra con fuerza, y no porque lo anunciaste, sino porque lo viviste primero en silencio. El misterio bien llevado no es distancia, es magnetismo. Es demostrar que tienes un mundo interior más rico que cualquier conversación superficial. Es enseñar que tu valor no depende de la exposición constante, sino de tu capacidad para elegir. Esa elección consciente es poder, es respeto y es, sobre todo, libertad. Número 2. Demuestra tu verdadero valor desde dentro. El verdadero valor no se demuestra pidiendo que te miren. Se demuestra cuando caminas con la certeza de que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo. ¿Cuántas veces te desgastaste buscando la aprobación de personas que nunca estuvieron a la altura de lo que entregabas? Esa búsqueda interminable solo te robó energía, porque tu valor nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. El problema fue que lo olvidaste, y al olvidarlo comenzaste a mendigar lo que ya era tuyo. Mostrar tu verdadero valor no significa gritarlo ni exhibirlo, significa sostenerlo en silencio, con firmeza en tus límites y en tu dignidad. Cuando decides que tu paz no se negocia y que tu energía no se malgasta, es ahí cuando el mundo empieza a percibir la diferencia. No tienes que convencer a nadie de lo que eres, porque lo que eres se percibe en cómo te conduces, en cómo te mantienes firme, incluso cuando otros no supieron verte. El error está en creer que vales más cuando te reconocen. Eso es una trampa. El día que entiendes que el reconocimiento no cambia tu esencia, dejas de perseguir aplausos vacíos. Si aplauden bien, si no también, tu esencia sigue intacta. Lo que cambia no es tu valor, sino la percepción ajena. Y esa percepción no es tu responsabilidad, porque no controlas la mirada de nadie. Lo único que realmente controlas es cómo te ves a ti mismo. Aplicar esta verdad es un acto de fuerza interna. Significa definir límites claros, no permitir que cualquiera acceda a tu energía, decir no cuando es necesario, y recordar que el respeto comienza en ti. Cuando cedes a todo por miedo a perder, pierdes mucho más, pierdes tu centro, pierdes tu voz, pierdes tu paz. Y nada vale tanto como tu paz. Por eso es vital cuidarla como un tesoro que no se negocia ni se regala a quienes no saben valorarla. El estoicismo lo resume con claridad. Tu dignidad no depende del reconocimiento ajeno. Marco Aurelio escribió que el valor de cada hombre está en lo que piensa de sí mismo, no en lo que dicen los demás, no en las etiquetas externas, sino en la voz interior que te recuerda que tu esencia ya es suficiente. Si tu autopercepción es débil, cualquier palabra externa te derrumba. Si tu autopercepción es fuerte, nada puede quebrarte. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Empieza siendo responsable de tu camino. Deja de esperar señales externas para avanzar. Tus metas son tuyas, no dependen de la atención de nadie. Hazte cargo de tu disciplina, de tu energía, de tu silencio y de tu acción. El día que aprendes a sostenerte sin apoyo externo, descubres una libertad inmensa. Y paradójicamente, es en esa libertad cuando los demás empiezan a respetarte, porque ya no les entregas tu valor envuelto en necesidad. El resultado de todo esto es una fuerza serena que se siente sin necesidad de palabras. Inspiras respeto no porque lo exijas, sino porque irradias una energía distinta, una calma magnética que se nota en tu mirada, en tu postura, en la forma en que ya no reaccionas a lo que antes te perturbaba.
Quienes no supieron valorarte comienzan a despertar, no porque tú lo pidieras, sino porque tu transformación habla por sí sola. Número 3. La independencia emocional transforma tu vida. La independencia emocional no es frialdad ni indiferencia, es poder interior. El estoicismo enseña que solo quien controla su mente puede vivir libre, sin depender de lo externo. Dejar de esperar un mensaje, una llamada o una validación es como liberarse de una cadena invisible que te mantenía atado al ánimo cambiante de alguien más. Piensa en cuántas veces tu día se arruinó por la ausencia de un gesto esperado. Eso no era amor ni conexión real, era tu estabilidad secuestrada por factores que nunca estuvieron bajo tu control. La verdadera transformación comienza cuando te das cuenta de que tu paz no puede ser moneda de cambio en manos de nadie. La independencia emocional no significa no sentir, sino dejar de entregar tu centro a fuerzas impredecibles. Puedes amar, puedes desear, pero tu equilibrio permanece inalterable porque ya no lo colocas en los bolsillos ajenos. Cada vez que te descubres ansioso por una respuesta, recuerda que tu valor no fluctúa con notificaciones. Tu identidad no depende de una pantalla encendida. Practicarla exige valentía. Significa soltar la necesidad de vigilar gestos, analizar silencios o anticipar reacciones. Cuando dejas de mirar hacia afuera esperando señales, surge un espacio interno que se llena de calma. Ahí recuperas tu fuerza, porque ya no vives negociando tu paz en un mercado emocional que nunca te dio garantías. Esa serenidad silenciosa es la que proyecta dignidad. Los estoicos hablaban de la ataraxia, un estado de calma que no se rompe por los caprichos de la fortuna. Hoy la fortuna son las emociones de los demás, tan cambiantes como el clima. Cuando decides que tu bienestar no está en venta, todo cambia. Dejas de ser un barco arrastrado por corrientes externas y te conviertes en un faro que permanece firme. Empieza con actos pequeños. Cuando notes el impulso de revisar si alguien respondió, detente, respira y redirige tu atención hacia lo que depende de ti, tu cuerpo, tu mente, tu propósito. Muévete, escribe, construye. Cada instante que no entregas a la espera es una victoria invisible que fortalece tu carácter. Y sí, al principio duele, la dependencia crea adicción, y el silencio ajeno se siente como abstinencia. Pero si atraviesas esa incomodidad sin ceder, descubrirás que debajo del ruido siempre estuvo tu centro. Ahí está la verdadera riqueza, en saber que nada externo dicta tu estado interior. El resultado no es frialdad, es respeto. El mundo empieza a percibir que no juegas a la dependencia, que no imploras atención ni te desmoronas por ausencias. Esa firmeza atrae, porque es rara y valiosa. La paradoja es que cuanto menos necesitas, más magnético te vuelves. No por manipulación, sino porque emanas una libertad que los demás anhelan. Recuerda siempre que la independencia emocional no te aleja del amor, lo purifica. Lo hace más auténtico porque deja de estar contaminado por la necesidad. Ya no amas para llenar vacíos, sino porque decides compartir desde la abundancia de tu propio centro. Esa es la transformación, pasar de ser un prisionero de la espera a un creador de tu calma. El estoicismo resume este principio en una frase simple: controla lo que depende de ti y suelta lo demás. Lo externo puede fallar, pero tu mente siempre es tuya. Domínala, protégela y verás cómo la vida cambia de color. La independencia emocional es la llave que abre la puerta a tu libertad, a tu paz y a una atracción que nace de la dignidad. Número 4. Cambia tu actitud y comportamiento para evolucionar. Cambiar tu actitud y tu comportamiento no es una simple estrategia superficial, es el camino real hacia la evolución interior. El estoicismo enseña que no puedes controlar el mundo externo, pero siempre puedes gobernar tu respuesta. 30 palabras bastan para recordarlo. El cambio no se predica ni se grita, se encarna en cada acto, en la serenidad que eliges y en la coherencia silenciosa que muestra tu nueva fuerza. Quienes te conocieron frágil,
esperan que sigas siendo la misma persona reactiva, débil o dependiente de antes. Pero cuando te encuentran distinto, cuando tu calma reemplaza lo que antes era ansiedad, algo cambia en la percepción que tienen de ti. Se desconciertan porque tus actos ya no responden a sus viejas expectativas. Descubren que tu silencio no es sumisión, es estrategia, y que tu serenidad no es frialdad, es madurez. Eso descoloca, porque lo que alguna vez fue fácil de manipular ahora se ha convertido en roca. La verdadera evolución no necesita anunciarse. No tienes que explicarle a nadie que ya no eres la misma persona. No tienes que dar discursos sobre tu crecimiento. Basta con que vivas diferente. Tus hábitos, tu forma de hablar, tu manera de responder o de no responder son pruebas mucho más fuertes que cualquier explicación. El cambio interior es visible porque se refleja en tu conducta diaria, y ese lenguaje silencioso es imposible de ignorar. Aplicar este principio requiere disciplina. Significa dejar de reaccionar impulsivamente, abandonar esa costumbre de contestar con enojo, con desesperación o con ansiedad. Ahora eliges el silencio estratégico. Esperas, piensas, respondes solo si es necesario y de manera consciente. Cada vez que logras contener una reacción automática y la sustituyes por calma, refuerzas tu nueva versión. Eso es actuar con madurez, porque entiendes que la verdadera fuerza no se mide en gritos, sino en dominio propio. El estoicismo lo explica con claridad. No es la circunstancia lo que te daña, sino tu interpretación y tu respuesta. Cuando lo entiendes, dejas de entregar tu poder a lo que no puedes controlar. Ya no buscas convencer a nadie de tu valor, porque sabes que tu valor se muestra en tu solidez, en la serenidad que transmites, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Esa coherencia es la señal más poderosa de evolución. La magia ocurre cuando los demás notan el contraste. La persona que antes explotaba ahora guarda silencio. La que antes se derrumbaba ahora se mantiene firme. La que antes buscaba atención ahora camina segura en su calma. Ese contraste genera admiración y a menudo atracción, porque lo diferente siempre impacta. No has cambiado para demostrar nada, pero tu transformación se convierte en un espejo en el que otros ven lo que no esperaban. Alguien renovado, alguien auténtico, alguien que ya no se define por el pasado. No es un proceso inmediato, es una práctica constante. Requiere paciencia contigo mismo, porque las viejas costumbres intentarán volver. Pero cada vez que eliges la serenidad en lugar de la reacción, cada vez que optas por la claridad en lugar de la confusión, fortaleces tu nueva identidad. Es así como la transformación deja de ser una idea y se convierte en tu realidad diaria. El resultado de todo esto es una versión de ti que transmite solidez. La gente comienza a percibir que no estás jugando a aparentar, que tu calma no es una máscara, sino la consecuencia de un trabajo interior real. Esa autenticidad impacta más que cualquier palabra, porque revela que ya no buscas impresionar, solo vives en coherencia contigo mismo. Y esa coherencia es irresistible, porque el mundo está lleno de apariencias, pero carece de verdades firmes. Número 5. El autocuidado es dignidad y magnetismo. El autocuidado es mucho más que rutinas superficiales, es un acto profundo de respeto hacia ti mismo. El estoicismo enseña que quien no se gobierna, se entrega al caos externo. 30 palabras bastan para recordarlo. Cuidar de ti no es egoísmo, es disciplina, es responsabilidad, es la forma silenciosa de proclamar tu valor y tu fuerza, sin necesidad de palabras ni explicaciones. Cuando empiezas a verte como alguien digno de atención y cuidado, tu vida se transforma. El verdadero autocuidado no se trata de adornos ni de vanidad, sino de decisiones que protegen tu energía y construyen tu fortaleza interior. Cada vez que eliges alimentarte bien, dormir lo necesario o rodearte de un entorno sano, estás declarando que tu bienestar es prioridad. Ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, se siente en tu presencia, y quienes antes te vieron descuidarte, no pueden ignorar el cambio.
El cuidado personal es respeto propio. No puedes exigir respeto si tú mismo eres el primero en maltratarte con hábitos que te destruyen, con vínculos que te consumen o con silencios que te hieren. Cambiar esa dinámica significa establecer límites claros, aprender a decir no y recordar que tu tiempo, tu energía y tu paz son recursos valiosos que no pueden regalarse a cualquiera. Esa firmeza no necesita gritos ni explicaciones, porque el límite respetado habla más que cualquier discurso. El estoicismo lo explica con claridad. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes gobernar cómo te tratas a ti mismo. Y si eliges cuidarte, esa disciplina se convierte en un escudo frente a lo externo. Nadie puede arrastrarte al desorden si tu interior está anclado en la serenidad. Esa es la esencia de la dignidad. Sostenerte en lo que depende de ti, aunque todo alrededor intente desviarte. Aplicarlo exige constancia. No se trata de cambios radicales, sino de hábitos firmes. Prioriza tu salud física, aliméntate con conciencia, mantente en movimiento, respeta tus horas de descanso, cuida tu salud emocional, dedica tiempo a reflexionar, escribe lo que sientes, busca entornos que te nutran en lugar de desgastarte. Y sobre todo, recuerda que decir no es una forma de decir sí a ti mismo. Cada vez que eliges tu paz por encima de complacer a otros, tu autoestima se fortalece. Lo interesante es cómo este proceso, que parece tan personal, proyecta una fuerza hacia afuera. Quienes no supieron valorarte comienzan a notar que ya no eres el mismo, que tu energía es distinta, que tu presencia transmite seguridad y calma. Esa transformación genera magnetismo, porque lo que está bien cuidado siempre atrae. Ya no eres alguien que ruega atención, eres alguien que brilla en su propio eje, y ese brillo desconcierta a quienes esperaban verte roto. La paradoja es que cuanto más te enfocas en cuidarte, más empiezas a atraer de manera natural. Pero no es porque busques impresionar, sino porque la serenidad, la salud y la firmeza son cualidades que se sienten, que despiertan respeto y admiración. Te conviertes en un imán, no por necesidad, sino por coherencia. Tu vida empieza a hablar por ti, y ese lenguaje silencioso es más poderoso que cualquier reclamo del pasado. El resultado final es libertad. Ya no vives a merced de la aprobación ajena, porque tu valor se sostiene en la dignidad con la que te tratas. Ya no dependes de que alguien regrese para sentirte completo, porque tu cuidado personal ha levantado una base sólida que nadie puede derribar. Y justamente por eso, quienes antes no supieron valorarte sienten el contraste, ven la diferencia entre el ayer y el ahora, y esa diferencia los impacta. Número 6. La superación silenciosa es la verdadera venganza. La superación silenciosa tiene un poder que ninguna discusión, reproche o explicación puede igualar. No se trata de mostrar una felicidad forzada ni de fingir que todo está bien. Se trata de avanzar de verdad, con pasos firmes, sin ruido y sin buscar testigos. Esa es la verdadera venganza, porque no existe nada que desarme más a quien te subestimó que verte crecer sin que su ausencia te detenga. Seguir adelante en silencio no significa negar lo que viviste. Significa aceptar que lo que ocurrió ya no tiene el poder de definir tu presente. Cada vez que eliges enfocarte en tu camino en lugar de mirar hacia atrás, estás rompiendo una cadena. No necesitas demostrarle nada a nadie, porque la prueba más clara de que te has superado es que tu vida sigue expandiéndose. Tu energía cambia, tus actos hablan, y esa transformación se vuelve evidente incluso para quienes quisieron ignorar tu valor. Lo que muchos no entienden es que la superación auténtica nunca se anuncia con palabras. Se nota en tu mirada serena, en la calma con la que enfrentas cada día, en el brillo que aparece cuando vuelves a soñar con lo que sí depende de ti. Fingir alegría es solo una máscara que se cae con el tiempo, pero reconstruirte en silencio es un proceso real que no necesita explicaciones. Ahí radica su poder, nadie puede negar lo que se ve, y tu evolución es imposible de ocultar. El estoicismo enseña que aferrarse al pasado es luchar contra lo inevitable.
y esa lucha solo desgasta. Cuando sueltas, cuando aceptas que lo que ya no existe no puede volver, tu interior recupera fuerza. No te rebelas contra la realidad, la abrazas y decides crecer dentro de ella. Ese gesto simple, aunque parezca invisible, es lo que marca la diferencia entre alguien atrapado en la nostalgia y alguien que avanza con dignidad. La manera de aplicarlo en tu vida es clara. Deja de invertir energía en lo que se fue. Dirige tu atención hacia nuevas metas, hacia proyectos que alimenten tu espíritu y hacia relaciones que aporten paz en lugar de tormenta. No se trata de reemplazar por llenar vacíos, sino de reconocer que tu camino no depende de lo que alguien eligió abandonar. Cada vez que eliges construir, cada vez que das un paso hacia adelante, demuestras que tu fuerza es mayor que cualquier pérdida. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en tu mejor herramienta. Mientras otros esperan palabras o justificaciones, tú respondes con hechos. Mientras esperan verte suplicar o retroceder, tu única respuesta es tu crecimiento. Esa calma que proyectas confunde, esa tranquilidad desconcierta, porque deja claro que ya no dependes de lo que antes te ataba. Y esa es la señal más poderosa de libertad. Con el tiempo, quienes no supieron valorar tu presencia lo perciben. Ven que brillas incluso sin ellos, que tu esencia no se apagó, que tu energía se transformó en algo más fuerte. Y en ese momento, la verdadera venganza ya ocurrió, no porque buscaste herir, sino porque tu superación se volvió tan evidente que no puede ser ignorada. El resultado es una libertad interior que no se negocia. Descubres que no necesitas demostrar nada, porque tu vida misma se ha convertido en el mensaje. Y es ese mensaje el que despierta respeto, el que atrae sin esfuerzo, el que proyecta una fuerza que no depende de nadie más. La superación silenciosa te devuelve el poder, no para vengarte con palabras, sino para demostrar con hechos que tu valor siempre estuvo dentro de ti. Número 7. Mantén una actitud positiva y activa socialmente. La actitud positiva no es ingenuidad ni ceguera, es una decisión consciente que refleja fortaleza interior. El estoicismo enseña que aunque no controlamos los golpes de la vida, sí podemos elegir la manera en que los enfrentamos. Esa elección marca la diferencia entre quedar atrapado en el dolor o transformarlo en combustible para crecer. 30 palabras bastan para recordarlo. El dolor existe, pero no tiene por qué definirte. Tu libertad comienza cuando decides no quedarte en él, sino moverte hacia lo que te fortalece. Mantener una actitud positiva y activa socialmente no significa ignorar lo que sientes ni pretender que nada te afecta. Significa aceptar la realidad y a partir de ahí elegir avanzar. Cuando decides levantarte, moverte, crear, conectar con otros, envías un mensaje poderoso que tu vida sigue teniendo dirección, propósito y vitalidad, incluso después de momentos difíciles. La diferencia entre alguien que se estanca y alguien que crece está en esa determinación de no dejar que las heridas se conviertan en cadenas. El movimiento es esencial. Quedarte quieto, rumiando lo que pasó, solo multiplica el peso del dolor. Pero cuando te lanzas a nuevos proyectos, cuando das pasos hacia experiencias distintas, el cuerpo y la mente comienzan a alinearse en una dirección de crecimiento. Cada actividad que emprendes, cada pequeño logro, cada conversación distinta es una declaración de que tu energía está en construcción, no en estancamiento. El movimiento es vida, y la vida siempre exige expansión. Las conexiones sociales también son vitales. No hablamos de rodearte de cualquiera, sino de personas con energía positiva, con visión, con ganas de crecer. El entorno que eliges puede alimentar tu fuerza o drenar tu espíritu. Estar con quienes te inspiran y apoyan multiplica tu resiliencia y te recuerda que no estás condenado a vivir atrapado en lo que perdiste. Hay vida fuera de lo que se fue, y esa vida está esperando que abras espacio para recibirla. El estoicismo insiste en que la verdadera fortaleza no es reprimir emociones, sino aprender a gobernarlas. No es negar el dolor, sino elegir no convertirlo en tu identidad.
Cuando asumes esa perspectiva, la positividad se vuelve una disciplina, no un accidente. Comienzas a construir hábitos que sostienen tu ánimo, salir a caminar, leer, participar en una actividad social, emprender un proyecto creativo. Todo eso genera una vibración distinta que se nota en tu presencia. Y ese cambio desconcierta. Quien esperaba verte estancado, atrapado en el lamento o en la dependencia, empieza a notar que tu energía no depende de nada externo. Brillas porque has decidido brillar, no porque alguien encienda tu luz. Esa imagen de plenitud es mucho más poderosa que cualquier explicación, porque demuestra que tu felicidad no se negocia ni se suplica, simplemente se vive. El cómo aplicarlo es simple en teoría, pero exige constancia. Involúcrate en nuevas experiencias, incluso pequeñas, una clase, un deporte, un voluntariado, un encuentro con amigos. Rodéate de personas que te eleven, no que te hundan. Dedica tiempo a proyectos que te entusiasmen, aunque al inicio parezcan insignificantes. Lo importante no es el tamaño de la actividad, sino la dirección en la que te mueve. Cada acción que eliges es un voto por tu nueva vida, una prueba de que avanzas. El resultado de todo esto es una transformación silenciosa pero evidente. La vitalidad se nota en tu mirada, en la forma en que hablas, en la seguridad con la que caminas. Tu actitud positiva no es un disfraz, es el fruto de haber elegido moverte en vez de quedarte atrapado. Y esa vitalidad auténtica es lo que más impacta, porque enseña que tu felicidad ya no depende de ninguna presencia perdida, sino de tu decisión diaria de crecer. Número 8. El desapego genera temor de perderte. El desapego no es indiferencia ni frialdad, es una de las mayores expresiones de madurez y de fuerza interior. El estoicismo enseña que la libertad surge cuando decides que tu paz no depende de nadie más. 30 palabras bastan para recordarlo. El desapego no significa que no sientas, significa que eliges no quedar atrapado en la dependencia, y en esa decisión nace el verdadero poder sobre tu vida. Cuando tu existencia deja de girar en torno a otra persona, algo profundo cambia en la dinámica, y el otro lo percibe, aunque no lo digas, aunque no lo expliques, porque ya no estás disponible las 24 horas, ya no reaccionas con ansiedad a cada ausencia, ya no vives atado a su validación. Y eso genera un temor real, el miedo de perderte para siempre. Porque lo que antes era seguro, ahora se convierte en incertidumbre. El desapego no significa que ya no ames, sino que decides amarte primero a ti. Es dejar de rogar por migajas emocionales y empezar a construir tu camino sin depender de gestos externos. El verdadero poder no está en retener al otro, sino en avanzar incluso si se va. Esa independencia emocional es la que despierta respeto y muchas veces atracción, porque lo que no necesita suele volverse magnético. La mayoría cree que el apego es prueba de amor, pero en realidad es una trampa. El apego convierte la ausencia en sufrimiento insoportable y la presencia en obsesión. Te roba claridad, te quita fuerza y te deja en manos de lo impredecible. El desapego, en cambio, te devuelve el control. Dejas de ser una marioneta de las emociones ajenas y te conviertes en alguien que elige su propio rumbo. Eso es lo que realmente impacta, que tu vida no se detiene aunque la otra persona lo haga. Aplicar esta lección exige disciplina. Significa dedicar tu energía a tu crecimiento en lugar de malgastarla en la espera. Ocupa tu tiempo en proyectos que te eleven, rodéate de personas que te inspiren y mantén tu vida en movimiento. Deja de buscar ser siempre accesible, porque cuando alguien siente que siempre estarás ahí, deja de valorarte. La escasez aumenta el aprecio, y tu ausencia estratégica revela tu verdadero valor. El estoicismo insiste en que no tienes poder sobre los actos de los demás, solo sobre los tuyos. Y si eliges centrarte en ti, tu energía cambia. Ya no ruegas, ya no reclamas, ya no imploras. Simplemente vives con coherencia y esa coherencia envía un mensaje silencioso. Ya no dependo de ti para estar en paz. Esa es la frase más poderosa que jamás puedes transmitir.
aunque nunca la pronuncies. El resultado es evidente. El otro comienza a notar que algo distinto ocurre. Tu vida sigue avanzando. Tu mirada refleja calma. Tus pasos muestran seguridad. Y de repente, lo que antes daba por sentado se convierte en un riesgo. El temor aparece porque ahora comprenden que podrían perderte, no porque lo dijiste, sino porque tus actos lo gritan en silencio. Esa es la fuerza del desapego, no amenaza, demuestra. La paradoja es que cuanto más sueltas, más atraes, porque la energía de alguien que no depende transmite libertad, y la libertad siempre cautiva. Tu valor se multiplica porque ya no estás sujeto a juegos ni a medias verdades. Estás presente porque quieres, no porque necesitas, y esa diferencia lo cambia todo. Quien no supo apreciarte comienza a despertar ante la posibilidad real de perder lo que nunca debió dar por sentado. El estoicismo resume esta verdad en una idea clara. No eres dueño de nada externo, solo de ti mismo. Y en el momento en que abrazas esa certeza, dejas de temer la pérdida y comienzas a vivir con dignidad. El desapego no es un muro, es una liberación. Es el recordatorio de que tu vida vale demasiado para dejarla en manos de la inconstancia ajena. Y justamente ahí, en esa libertad silenciosa, es donde surge el verdadero poder que transforma todo a tu alrededor. Número 9. Regula el contacto con inteligencia emocional. Regular el contacto con inteligencia emocional es una de las señales más claras de madurez interior. El estoicismo enseña que quien domina sus impulsos domina también su destino. 30 palabras bastan para recordarlo. La moderación en la comunicación no es frialdad, es equilibrio. Es un acto de poder interno que muestra que tu valor no depende de la inmediatez ni de la necesidad. Cuando te comunicas de forma excesiva, el mensaje que envías, aunque no lo digas, es que dependes de la respuesta del otro para sentirte estable. Esa urgencia genera el efecto contrario al que buscas. En lugar de atraer, ahuyenta, porque el exceso resta valor. Pero cuando eliges aparecer con intención, cuando sabes que tu silencio es tan significativo como tus palabras, tu presencia gana un peso diferente. No estás disponible por rutina, estás presente porque eliges estarlo, y esa diferencia se nota. El contacto regulado no significa jugar a la indiferencia ni manipular. Significa reconocer que la comunicación constante, sin pausas, desgasta el interés natural. La pausa, en cambio, despierta curiosidad. Ese compás emocional crea una especie de respiración en la relación. Hablas, compartes, callas, y en ese ritmo aparece la expectativa. Tu ausencia estratégica no es un vacío, es un espacio en el que el otro empieza a pensar en ti, a preguntarse qué estarás haciendo, a extrañar tu energía. El estoicismo recuerda que no puedes controlar lo que el otro siente, pero sí puedes controlar lo que eliges mostrar. Y ahí entra la inteligencia emocional, resistir el impulso de mandar un mensaje impulsivo, de buscar validación inmediata, de reaccionar sin pensar. Cuando decides esperar, cuando actúas con intención, tu comunicación se convierte en un reflejo de tu serenidad interior. Esa calma es imposible de ignorar, porque transmite seguridad y dignidad. Aplicarlo requiere práctica. La próxima vez que sientas la necesidad de escribir sin razón clara, detente. Pregúntate si tu mensaje aporta valor o solo busca llenar un vacío momentáneo. Si es lo segundo, guarda silencio. Aprende a aparecer en momentos que realmente importen, con palabras que tengan peso y con la tranquilidad de que tu presencia no se mide en frecuencia, sino en calidad. Así conviertes cada contacto en algo valioso, no en un hábito que se da por sentado. El silencio también es comunicación. No responder de inmediato, no estar disponible siempre, no correr detrás de cada interacción. Envía un mensaje poderoso. Tu vida está llena, tu mundo sigue en movimiento, tu paz no depende de la notificación de nadie. Y esa percepción cambia la dinámica por completo. El otro empieza a sentir que no tiene acceso ilimitado a ti.
Y es ahí cuando surge el respeto. El resultado de este cambio es una presencia rara, porque pocos saben dominarla. La mayoría responde desde la ansiedad, busca desde la necesidad, aparece desde la costumbre. Pero cuando tú eliges hacerlo con calma, cuando tu contacto está regulado por inteligencia emocional, te conviertes en alguien distinto. Esa rareza atrae, porque lo que escasea se valora más. Y de repente, ya no eres tú quien busca reconexión, es el otro quien se replantea cómo acercarse a ti, no por rutina, sino por respeto y deseo genuino. El estoicismo lo resume en una verdad simple: la moderación es fuerza. No necesitas exagerar para ser notado, basta con estar presente de manera consciente, con un equilibrio que hable de tu dominio interior. Esa forma de comunicarte se convierte en un espejo de tu poder, no gritas tu valor, lo transmites en cada pausa, en cada palabra medida, en cada silencio digno. Número 10. Conecta con emociones clave sin manipular. Conectar con emociones clave no significa manipular ni forzar. Significa aprender a recordar con serenidad lo que viviste, para despertar sentimientos profundos sin necesidad de reproches. El estoicismo enseña que las emociones no deben gobernarnos, sino ser comprendidas y transformadas en sabiduría. 30 palabras bastan para recordarlo. Lo vivido no se borra, pero puedes elegir cómo evocarlo, con gratitud en lugar de resentimiento, con calma en lugar de dolor, con madurez en lugar de apego. Cuando hablas desde esa serenidad, ocurre algo poderoso. Los recuerdos dejan de ser armas para herir y se convierten en puentes para conectar. Evocar un momento compartido sin exigencias, sin ironías y sin carga emocional negativa, sorprende a quien te escucha, porque ya no hablas desde la herida, sino desde la paz. Y esa diferencia abre un espacio nuevo. Un espacio donde la ternura puede volver a florecer sin miedo. El error más común es hablar del pasado con reproches, con la intención de hacer sentir culpa o de reabrir heridas. Eso solo levanta defensas y distancia. Pero cuando recuerdas algo desde la gratitud, cuando señalas lo positivo que dejó la experiencia, incluso lo que aprendiste del dolor, la energía cambia. La otra persona ya no se siente atacada, se siente reconocida, y ese reconocimiento sincero es lo que despierta una conexión inesperada. El estoicismo enseña que no puedes cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puedes transformar lo que significó para ti. Ahí está la clave: resignificar el recuerdo, no como una cadena que te ata, sino como una lección que te fortaleció. Cuando expresas eso con calma, demuestras madurez, y esa madurez impacta más que cualquier intento de manipulación. Porque lo que nace del equilibrio interior siempre tiene más fuerza que lo que surge del rencor. Aplicarlo en tu vida exige conciencia. La próxima vez que hables del pasado, evita idealizar lo que fue o dramatizar lo que dolió. Elige palabras que reconozcan lo vivido con claridad y comprensión. No necesitas adornar ni exagerar. Basta con mostrar que aceptas la historia tal como fue, sin negarla y sin usarla como arma. Ese tono sereno no pasa desapercibido, porque refleja que ya no estás atrapado en las emociones de ayer. Al hacerlo, creas un puente emocional. La otra persona percibe que ya no hay reproches, que ya no intentas arrastrarla al mismo conflicto, y en esa ausencia de presión aparece algo nuevo: confianza. Esa confianza abre la posibilidad de un vínculo renovado, no porque lo busques con desesperación, sino porque tu madurez transmite que ahora eres distinto. Esa diferencia genera curiosidad, respeto y muchas veces ternura. El resultado es un impacto que no se puede fingir. Quien esperaba escuchar reclamos se encuentra con serenidad. Quien esperaba confrontación se topa con gratitud. Ese contraste desarma porque demuestra que has cambiado, que has crecido, que tu energía ya no vibra en la dependencia ni en la necesidad.
Esa autenticidad conecta mucho más que cualquier intento de manipulación, porque toca fibras emocionales profundas de una manera limpia. Y es ahí donde surge el magnetismo. No es que vayas buscando provocar sentimientos, es que tu actitud madura despierta en el otro lo que estaba dormido: ternura, respeto, admiración. Esa reacción es natural, no forzada, porque lo auténtico siempre atrae. Ya no eres el eco de un pasado doliente, eres la prueba viviente de que se puede recordar sin dolor, hablar sin atacar y valorar sin depender. El estoicismo resume este principio con una idea simple: no puedes controlar las emociones de los demás, pero puedes elegir cómo expresas las tuyas. Y cuando eliges expresarlas desde la serenidad y el agradecimiento, la vida responde con vínculos más sólidos, con relaciones más auténticas y con una paz interior que nadie puede arrebatarte. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido recuperar mi poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.